la forma de estudio de el libro escrito por el hermano Paul Washer, el único Dios verdadero, va a ser que durante la semana usted contesta las preguntas, les estudia los versículos, contesta las preguntas, y aquí los miércoles vamos a repasarlas. Okay. La primera lección se llama un solo Dios. Dios es uno y no hay dos dioses, solamente hay uno. Y aquí en el párrafo nos muestra, aquí primero dice el versículo, el estudio dice: el testimonio de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. La creencia en solo un Dios es un monoteísmo, o el griego mono, uno, teos, Dios. La creencia en más de un Dios es un politeísmo, poli, muchos, y teo, Dios. La fe cristiana es monoteísta, solamente el cristianismo ortodoxo, bíblico, histórico, es siempre enfatizando que solamente hay un Dios. La Biblia lo hace de esta forma también. Lo vemos en Deuteronomio 6:4. En el versículo de Deuteronomio 6:4 la Biblia dice esto: oye Israel, Jehová Dios, Jehová es uno, o uno es el Shema que le dicen en los judíos. Y eso lo repetían diariamente. Y en la pregunta ahí, ¿cuántos dioses hay? ¿O qué afirma este versículo de Deuteronomio 6:4? Bueno, la respuesta es que solamente hay un Dios. No hay dos o tres dioses, solamente hay uno. Hay un solo Dios. Es importante entender que la palabra uno proviene de la palabra hebrea echad, que se refiere a una unidad. Por ejemplo, en Génesis 2:24, en Génesis 2:24 tenemos la palabra del Señor diciendo así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. La palabra echad. También en Esdras tenemos este pasaje. En Esdras tenemos, en Esdras 3:1, la palabra del Señor dice así: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Ya ve ahí, eran muchos, pero es como un solo hombre. Y la palabra aquí, es importante notar esto, el hermano lo enfoca, porque en los siguientes versículos va a hablar acerca de la Trinidad, acerca de que solamente hay un Dios, pero este Dios existe en tres personas individuales, que todas tienen la misma esencia, todos, y es un solo Dios. Y eso es lo que el hermano va a tratar. ¿Qué afirman las Escrituras acerca de Dios? ¿Hay otros dioses aparte de Dios de las Escrituras? Que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, la palabra del Señor dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, no hay ningún otro Dios, solamente hay un Dios. Y existe en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero solamente hay un Dios. El cristianismo ortodoxo, el cristianismo bíblico, histórico, siempre ha afirmado que hay tres personas en la Trinidad. Y en Isaías capítulo 43, verso 10, Isaías 43:10, la palabra del Señor dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Solamente hay un Dios. No hay ningún Dios fuera de Dios, no hay ningún otro Dios fuera de Dios. Solamente Dios existe y es el único y es eterno. Y nunca existirá otro Dios. Él no fue formado, Él siempre ha existido. Él es eterno y por lo mismo por siempre será.
Veamos otro pasaje en Isaías 45, 18. En Isaías 45, 18, la palabra del Señor dice de esta forma: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Afirmando vez tras vez la Biblia en el Antiguo Testamento que solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios, y la iglesia aquí con nosotros, todos nosotros afirmamos que solamente hay un Dios, solamente uno. Si las personas creen en la Biblia y sostienen su doctrina con la Biblia, ellos también van a creer en esta verdad bíblica, que solamente hay un Dios, y creemos en el Dios de la Biblia, de la Escritura. Ahora, según las Escrituras, ¿cómo debe vivir una persona o los hombres a la luz de la verdad del Dios de las Escrituras? Si solamente hay un Dios, no existen otros dioses, solamente hay uno. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo debe de ser nuestra reacción hacia este Dios único? Para eso el hermano nos da dos pasajes en Éxodo capítulo 20, versículo 36. Éxodo 20, versículos 3 y 6, perdón. No es 36, es 3 y 6. Y todos sabemos los 10 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos hablan acerca, bueno, el primer mandamiento habla acerca del único Dios. Dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque es una mentira. Es una mentira, no hay ningún otro Dios, no debe haber otro Dios delante de nosotros, porque no hay ningún otro Dios, solamente hay uno. Aquella persona que pone un ídolo enfrente de él se está mintiendo a él mismo, porque no hay ningún otro Dios, solamente hay uno. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La imagen de un Dios diciendo, este es Dios, esta es la imagen de Dios. Hermanos, ninguna imagen creada por el hombre puede capturar la gloria de Dios. Por eso es inútil, es pecado tratar de capturar la gloria de Dios en una imagen. No te inclinarás a ella ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Él es celoso, que visito la maldad. Es una maldad cuando una persona se hinca, venera, se postra ante una cosa que dice que es su ídolo, que es su Dios. Es una maldad, la Biblia dice aquí. Y no solamente eso, sino que Él visita, dice la Biblia, esta maldad. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esta es una idea de que no es simplemente un pecado superficial, ese es un aborrecimiento en contra de Dios. El establecer otro Dios que no es Dios, no el Dios bíblico, es en verdad aborrecer el Dios bíblico. Así como debemos de vivir delante de esta verdad, de un Dios único. Bueno, la Biblia nos dice aquí que no debemos de hacer ninguna imagen, no debemos obligarnos a ninguna otra cosa que no sea Dios. Dios es invisible, nadie le puede ver. No debemos honrar a ninguna otra cosa, porque sabiendo bien que Dios es fuerte, Él es celoso, y no solamente esto, que es malo hacer tal cosa. Y el Señor toma en serio esta verdad, diciendo en tal forma que Él visita a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un aborrecimiento. Cualquier cosa que tú tengas enfrente de ti que no sea Dios mismo es una idolatría. En Marcos 12, 28, el mismo pasaje nos habla acerca de esto. La pregunta es la misma, 12, 28. Acercándose uno de los escribas, que los que había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y también en Marcos capítulo 12, versículo 12 y 30 dice, llamarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con parte de tu corazón, con parte de tu alma, con parte de tu mente, con parte de tus fuerzas. Dice la Biblia aquí que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Señor, por su gloria, su magnificencia, su poderío, su honra, la honra del Señor es que cualquier creación, todas las cosas creadas, la humanidad, si va a adorar al Señor, le va a adorar con todo su corazón. Él debería ser adorado por todo hombre, con toda fuerza, con todo corazón, con todo ahínco, porque Él es glorioso y nadie se compara ante este Dios de las Escrituras. Y Él demanda que le amemos. Es un pecado no amarle al Señor de todo nuestro corazón. Bueno, el hermano habla acerca del único Dios y después nos pasa a otro punto. En la página 12 nos habla acerca de Dios en una Trinidad. Ahora, el hermano enfatiza y nos dice aquí que no, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Absolutamente no. Tertuliano, un padre de la historia, un padre en la antigüedad, fue el primero que usó este tipo de palabras y hoy lo usamos comúnmente. Significa que se encuentra tres en uno, ¿no? Tres personas en esencia. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Porque muchas veces nos culpan a los evangélicos que creemos en tres dioses, pero no creemos en tres dioses, creemos en un Dios, en tres personas. Ahora usted va a decir, bueno, eso es un poco difícil de entender. Exactamente. La Biblia ahorita vamos a ver en un pasaje que es un misterio, nadie lo puede entender. Cuando alguien le diga que racionalmente ellos pueden entender la Trinidad o quién es Dios, en verdad es una falsedad, nadie la puede entender. ¿Cómo se llama el Padre en 1 Corintios 8:6? Y esa es la pregunta que el hermano hace aquí. La palabra del Señor dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios que dice el Padre, Dios Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí le menciona en el versículo 6 que es Dios Padre. ¿Sí? Dios Padre, lo menciona así. Ahora, si nosotros vemos también en Juan, capítulo 6, versículo 27, Juan 6, 27, podemos ver aquí en la palabra del Señor, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios Padre, Dios el Padre. Así que el Señor Jesús le llama Dios el Padre. En 1 Corintios el apóstol Pablo le llama Dios Padre. Veamos otro pasaje en 1 Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia, o sea, el conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ahí es muy claro que la palabra del Señor nos dice que es Dios Padre. Ahora, ¿cómo se llama al Hijo en las Escrituras? Es otra pregunta que nos hace el estudio. Bueno, es uno de los versículos que, si usted quiere subrayarlo, es de mucha ayuda cuando uno está hablando con personas acerca que son modalistas, que tienen esa doctrina modalista. Veamos en Juan capítulo 1 verso 1, ahorita vamos a hablar acerca de eso, del modalismo, pero la Biblia aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿sí? El verbo era con Dios. Y no solamente dice eso el versículo, era con Dios,
Una persona que es Dios misma no puede estar con nadie, si es sola. Pero aquí el versículo declara claramente que es con Dios, y no solamente que es con Dios, pero el versículo dice, y el verbo era Dios. Dos cosas ahí, era con Dios y a la misma vez era Dios. Así que en 1 de Juan capítulo 1, verso 1, la Biblia nos enseña que claramente que el verbo, hablando del Hijo, Él era Dios, y no solamente era Dios, sino estaba con Dios. ¿Cómo le llaman al Hijo en el pasaje de Juan capítulo 20, versículo 28? Juan 20, 28. Estamos hablando aquí de Tomás. En el versículo 27, el versículo nos declara ahí que es Tomás hablando. Pero es una declaración que el Espíritu Santo toma aquí, es una declaración de Él. Y cómo Tomás le llama al Señor Jesucristo. Ahora, usted sabe bien que el Señor Jesucristo no va a dejar que sus discípulos crean ciertas malas doctrinas, ¿no? Si Tomás estuviera mal, Él lo hubiera reprendido, porque siempre lo reprendía cuando ellos pensaban mal de Él. Pero el versículo aquí dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás le dijo al Señor, tú eres mi Señor, y no solamente mi Señor, pero eres mi Dios. Y el Señor nos dijo, un momento, Tomás, un momento, estás mal, tu doctrina está mal, yo no soy Dios, como algunas personas enseñan, ¿no? Los testigos de Jehová enseñan tal cosa, ¿verdad? También los mormones enseñan esto. Los mormones enseñan que Jesús es diferente que Dios, y simplemente Jesús y Satanás eran hermanos, que todo un tipo de doctrina ahí. Pero aquí el versículo claramente nos dice Tomás que declara al Señor que Él es Señor y Dios, y el Señor no le dice, un momento Tomás, para ahí, estás mal, déjame enseñarte un poco. No le dice eso, el Señor acepta su confesión. Ahora también tenemos en Filipenses 2:6, otra declaración acerca del Hijo, el cual, siendo en forma de Dios, ¿en qué forma era? Forma de Dios. No estimó a ser igual a Dios, porque lo era, ¿verdad? Era igual a Dios. Es lo que el versículo está diciendo, no estimó él ser igual a Dios. Era en forma de Dios, como cosa que aferrarse. Así que la Biblia claramente ahí en Filipenses 2:6 nos declara, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos dice que Él existía y preexistía en forma de Dios, y era no solamente ciertamente una forma de Dios, sino que era igual a Dios. Amén. Ahora en Tito capítulo 2 verso 13, claramente ahí la palabra una vez más nos pone en la escritura. Ahora déjeme decirle algo, hermanos, mire, una doctrina no es una isla, no solamente se pone en un versículo, ¿ok? Una doctrina, si es bíblica, aparece en la escritura, en toda la Biblia. Cuando las personas dicen, es que esa doctrina es bíblica, pero no solamente tiene un versículo oscuro y ahí cuelgan toda su fe, pero no hay otros versículos más claros para interpretar ese versículo, probablemente su interpretación está mal. Y yo les dijera esto, si la interpretación bíblica que muchas veces damos no es en sí histórica, probablemente estamos mal. Porque ha habido hermanos en la historia que han estudiado mucho la Biblia, que han sido predicadores y han predicado cientos de sermones en la Biblia. Tenemos casi 2000 años de historia bíblica, de historia de la iglesia. Buenos hermanos que han estudiado, que han tratado con ese tipo de preguntas. Pero el versículo aquí en Tito estamos, ¿verdad? 2:13, la palabra del Señor dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
¿Cómo le dice? Gran Dios, ¿y quién más? Y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios y es el Salvador. Hay Dios Padre, al Hijo se le llama Dios también. Ahora, otra pasaje en Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9, 5. Una vez más, otra vez claramente. Una vez más, yo les digo, y ahora usted me va a decir, bueno, es que usted está poniendo mal a las demás denominaciones. Déjeme decirle algo. La palabra del Señor me dice a mí que debo señalar ciertas cosas como ministro a la iglesia y apuntarlas. Y es una de ellas. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios. Pero aquí claramente la palabra nos enseña eso. Dice el versículo de quién son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Él es Dios. Juan 1:1, Romanos 9:5, otros pasajes que estamos leyendo. No, hermano, no tenemos de temer cuando las personas vienen con nosotros y traen sus Biblias, sus traducciones erradas, cambiadas, para que se acostumbren a sus doctrinas. Nosotros tenemos la Biblia y tenemos la verdad, y la verdad es que Jesucristo es Dios. Ahora en Colosenses 1:15, Él es la imagen. ¿De quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, cuando está hablando acerca de primogénito, no piense acerca, bueno, es que tuvo que nacer. A muchos la interpretan así. No, está hablando acerca de la herencia. Se le da todo al primogénito. Él está sobre todas las cosas. Él es el que reina sobre toda la creación. Él es Señor de señores sobre todo lo creado, el Señor Jesucristo. Él es la imagen, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo en la persona del Señor Jesucristo. Jesús mismo declaró Él: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También podemos ver aquí en Colosenses 2:9. Porque en Él, hablando del Señor Jesucristo, en Él habita corporalmente, en el cuerpo, toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es, Él es. Todo lo que Dios es, Él es. La plenitud de Dios habita corporalmente en Jesucristo. Ni más ni menos. Él no es un Dios más pequeño que Dios mismo. Él es Dios igual que Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 8. Cuando estoy hablando con los testigos de Jehová y les leo estos versículos, no saben qué decir, porque muchas de las veces ellos simplemente usan un versículo solamente para probar esto. Y muchos de ellos no saben la Biblia, sino simplemente saben un versículo, dos versículos acá. Pero cuando tú lees la Biblia, y que esta doctrina no solamente es en un versículo, está en toda la Biblia, no saben qué decir. El versículo aquí nos dice en Hebreos 1:8, mas del Hijo dice. ¿Qué dice del Hijo? Está hablando acerca del Hijo. Dijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Es que no entiendo, hermano, cómo eso de la Trinidad y Dios. Qué bueno que diga eso, porque sabe que nadie lo entiende. Yo no lo entiendo. Y ahorita vamos a ver un versículo que nos va a ayudar acerca de esta verdad. La declaración del apóstol Pablo. Así que
podemos ver aquí en este versículo de Hebreos que la palabra del Señor dice tu trono, oh Dios. Así que el Hijo se llama en las Escrituras Dios. El Espíritu Santo, declarándolos por las manos y por la escritura de los apóstoles, dice Jesucristo es Dios igual que Dios. No menos que Dios, pero igual a Él. En esencia. En persona es distinto, pero en esencia es el mismo. ¿Sí me explico? Ok. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en las siguientes escrituras? Ahora, una vez más, vamos a estas doctrinas diferentes que la Biblia. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo no existe, solamente es que el Espíritu Santo es que es una fuerza. Es una fuerza. No es una persona, es una fuerza simplemente. Hechos capítulo 5, versículo 34. Hechos 5, versículo 3 y 4, perdón. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Mintieres al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Versos 3 y verso 4. Primero dice que mintió al Espíritu Santo y después mintió a Dios. Así que podemos decir ahí a quién mintió. Mintió a Dios y al Espíritu Santo, que es la misma en esencia. En 1 Corintios 3, 16. 1 Corintios 3, 16, la palabra del Señor dice esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios. Así que el Espíritu aquí se habla acerca del Espíritu de ¿quién? De Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. En el versículo 19 también dice lo mismo. Porque la sabiduría, en el capítulo 19, pero es capítulo 6, 19. Capítulo 6, 19 de 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Una vez más, bueno, mi cuerpo es el templo de quién? ¿De Dios o del Espíritu Santo? Bueno, de los dos, porque es el mismo. ¿Sí? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No sois vuestros. Así que claramente aquí una vez más nos dice acerca del Espíritu, lo llama Dios y también lo llama el Espíritu Santo. Último pasaje en Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9. Sé que estamos leyendo muchos pasajes de la Escritura, pero es muy bueno esto. Probar las doctrinas que creemos con la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Si ve aquí Dios, Cristo, no es de Él. Pues ¿de cuál Espíritu estamos hablando aquí? Es igual, es lo mismo. Es Dios, Espíritu de Cristo. Así que la palabra del Señor es muy clara acerca de esto. Muchas veces intercambia Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, etc. Son intercambiables estos términos porque está hablando acerca de el Espíritu Santo. Ahora en Mateo capítulo 28, verso 19, aquí tenemos un pasaje en el cual nos enseña acerca de la Trinidad, o tres en uno. Y vimos cómo Dios se llama
pero a la misma vez vimos cómo Jesús le llaman y también vemos al Espíritu Santo cómo se llama en la Biblia y cómo le llaman. Así que todos tienen este nombre de Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Mateo 28, solamente quería mencionarles también que estas preguntas tiene que usar usted. Es mejor que use la Biblia Reina Valera. En la primera página el hermano menciona que él está usando la Reina Valera 1960 para contestar las preguntas. Así que tengo mi versión Reina Valera aquí conmigo. Ahora en el capítulo 28, versículo 18 al 20, la palabra del Señor dice de esta forma: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Acuérdense acerca del unigénito Hijo de Dios, del primogénito entre la creación. Está hablando acerca de su poder, de su eminencia, de su lugar en la creación. Él es primero, Él sobre todas las cosas. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres. No dicen los nombres, ¿verdad? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando singularmente, el hermano hace énfasis y dice que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante notar que el nombre es singular, aunque se refiere a tres personas diferentes. El texto no nos dice los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino el nombre, porque los tres son uno. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vista trinitaria de Dios que descubrimos en Mateo 28, 19 se encuentra a través de las Escrituras, y eso es importante. ¿Por qué? Porque una doctrina no es simplemente aislada en un versículo oscuro que tiene mucha necesidad de otros versículos. No se encuentra simplemente aislada, está en toda la Escritura. Vamos a ver en 2 Corintios 13, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Del Espíritu Santo. Una vez más, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Habla de tres personas diferentes, con diferentes nombres, pero todas son mencionadas en la Biblia como Dios. Déjeme dar otro pasaje en la Escritura, ¿ok? Déjeme leer lo que el hermano escribe aquí. Tal escritura literaria denota una igualdad absoluta. Es importante notar que el Hijo se menciona antes del Padre. Sería blasfemia mencionar al Hijo y al Espíritu en la misma frase con el Padre si no fueran iguales con Él. ¿Sí? ¿Sí ve eso? Que he mencionado primero el Hijo en este versículo y después el Padre. Y el hermano menciona que sería blasfemia al hacerlo, al poner esos nombres si no fueran Dios mismo también en la misma frase. Ahora en Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subió del agua, ¿quién estaba bautizándose? Jesús.
vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma, quien vino, bajó, se descendió sobre él, dice la Biblia, el Espíritu como paloma. Y no solamente el verso 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tenemos a la Trinidad aquí, tenemos al Señor en una forma corporal, bautizándose en el Jordán, tenemos al Espíritu descendiendo de arriba, y tenemos al Padre declarando al Hijo como su Hijo, ¿no? Declarando a su Hijo como Hijo, al Señor Jesucristo. Aquí tenemos a la Trinidad. Ahora, no solamente enfatizamos y enseñamos que la Biblia enseña la Trinidad, que todos son Dios, pero que son individualmente diferentes, ¿ok? Pero en esencia son igual, son los mismos, igual en esencia. ¿Ok? Tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre. En Juan 14, 16, Juan 14, 16 al 17. Déjenme leer versículos 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a quién. Ok, porque algunos enseñan que Jesús y el Padre son los mismos, ¿sí? Estamos hablando del modalismo, ¿ok? Pero no es así. Él va a rogar al Padre, ¿sí? Y os dará otro consolador, es decir, a otro consolador, ¿sí? No a él mismo, pero a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que tenemos aquí el Padre rogando, el Hijo, perdón, rogando al Padre para que mandara al Espíritu, ¿sí? Así que podemos ver aquí estas diferencias. De esos sencillos textos en la Escritura está declarado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Dios es tres personas independientes o tres personas diferentes. Perdón, Dios no es tres personas independientes o tres distintos dioses. ¿Ok? Una vez más, no creemos nosotros ni enseñamos que Dios es tres personas independientes. No. Ni tres personas o tres diferentes dioses. No enseñamos eso. Tampoco Dios es una sola persona, ok, aquí está el modalismo, que se pone tres diferentes máscaras o que simplemente se revela en tres formas diferentes. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas e iguales, quienes son uno en una naturaleza o esencia divina y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. No creemos ni enseñamos, ni la Biblia enseña que Jesús es Dios y que solamente se pone la máscara de Jesús y después se pone la máscara del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia enseña, lo que algunos enseñan y se llama modalismo. ¿Okay? Se puede, esto es en el resumen número 3. Esto en la iglesia en la historia ya ha tratado con esto y la ha llamado que es una herejía. Esa es una herejía, una creencia que no está en la Biblia. Es se puede decir una diversion, ¿cómo se dice? Un desvío de la palabra del Señor, ¿ok? Así que creemos que no son independientes, pero son diferentes esas personas, ¿ok? De la Trinidad. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. ¿Qué enseñan las siguientes escrituras acerca de esto? Vemos que el Padre, Juan 1:18, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que Él le ha dado a conocer.
A Dios nadie le debió jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Así que vemos aquí que el Dios Padre es Dios invisible, que ningún hombre puede ver. Pero vemos también aquí en este pasaje que el Hijo le dio a conocer, ¿sí? El unigénito, el unigénito Hijo. Dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tengo, la versión que estoy usando es la Reina Valera. La Reina Valera. Y aquí vemos aquí también en Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. Verso 14 veamos en Juan capítulo 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que tenemos al Padre en el cielo, nadie le ha visto jamás. Tenemos al Hijo revelado en carne, Dios mismo revelado en carne. Dice el versículo aquí que estaba lleno de gracia y de verdad, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solamente eso, tenemos al Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, verso 9. Y con este versículo vamos a cerrar. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que el Espíritu Santo ahora mora en el creyente. Tenemos al Padre mandando al Hijo. Tenemos al Hijo viniendo en forma de hombre, completamente Dios. Tenemos al Espíritu viviendo en el cristiano, completamente Dios. En nosotros viviendo. No somos dioses pequeños, no somos independientes del Espíritu, ¿ok? Podemos hablar acerca de los atributos que Dios comunica a sus hijos y aquellos que no son comunicables a sus hijos, pero aquí el Espíritu muere en nosotros, vive con nosotros y son las arras de nuestra herencia, es decir, que el Señor algún día nos salvará. Déjeme dar un resumen acerca de esto. Si usted no entiende, la Trinidad está en buenas manos. El apóstol Pablo mismo declara esto en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. La palabra del Señor dice de esta forma. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué dice el versículo? Indiscutiblemente grande es el misterio. ¿Qué es? Es un misterio. Sin embargo, nosotros recibimos el misterio, acepto que es un misterio, no lo puedo entender, pero la Biblia lo enseña, Dios se manifestó en carne. ¿Cómo lo voy a entender? No sé. Cualquier diferente ejemplo que nosotros demos acerca de un huevo que tiene 3, no va a ser suficiente para explicar la Trinidad, nunca. Aquellos que por la gracia del Señor han sido iluminados, han venido a conocer la verdad, ¿ok? Recibirán eso y dicen, no, sí es verdad, lo aceptamos. Ahora, hablar con el hermano Michael Durham esta tarde. Y él antes de que el Señor lo salvara era pentecostés. Y él conocía a unos pentecostés unitarios que creían esto del modalismo. El mismo Dios, pero 3 diferentes máscaras. Y él mencionaba que es una de las doctrinas más cerradas que hacen mucho daño a la vida del cristiano. Le preguntaba al hermano por teléfono, le preguntaba que si usted cree que una persona que cree esas doctrinas puede ser cristiana, y me dijo, yo pienso que no podemos hacer un fallo ahí entre si son cristianos o no, porque en verdad nadie conoce completamente la divinidad de Dios y la comunión entre el Espíritu y Jesucristo. Me preguntó, ¿tú conoces todo acerca de esto? No. Dice, entonces no podemos hacer eso. Si los frutos están, probablemente esa persona ha venido a conocer al Señor. Pero dice, es muy dañina esta doctrina en la vida del cristiano.
Una de las cosas que el hermano me mencionó, y con eso termino, es que dice, si tú tienes la posibilidad de hablar con alguien así, hazle esta pregunta. Si solamente hay un Dios, solamente existe un Dios, en la eternidad pasada, solamente había una persona en Dios. Ok, pregúntale, si Dios es amor, ¿a quién él amó antes? Si solamente estaba solo. Porque dice la Biblia que era amor. ¿A quién amó? Ahora, muchos han de decir, bueno, es por eso que él creó al hombre. Ok, si él creó al hombre para amarlo, entonces él tenía necesidad de amar. ¿Sí? Entonces no es Dios. ¿Sí? Si él hace algo por necesidad personal, él no es Dios. Si no es suficiente en sí mismo, él no estamos hablando de Dios, estamos hablando acerca de una persona creada. Pero en la eternidad pasada, antes de que cualquier cosa existiera, él existía, y dice la Biblia que él era amor. ¿A quién amaba? Antes de la eternidad. Y eso es por eso que dice, había tres. Tiene que haber una persona más para poder amar. Lo que me mencionó el hermano, y gracias al Señor por el hermano porque me ayudó un poco acerca de esto, me dice, una de las cosas que hacen muchas veces acerca de esas personas que creen en el modalismo es que tratan de entender a Dios en una forma lógica, pero no puedes. Es una imposibilidad. Y es por eso que los dejo con esto, hermanos. El resumen aquí está. La siguiente lección va a ser Dios es Espíritu. Contestemos las preguntas. Espero que se haya sido bendición para usted. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y sé que hemos repetido y citado muchos versículos, pero es bueno, Señor, aún ver los versículos y ver que constantemente tú enseñas esta verdad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a anclar nuestra mente en tu palabra, a crecer en entendimiento. Te doy gracias, Señor, por el hermano Paul, que tú le bendigas en su ministerio, Señor, que tú le guardes, le ayudes, Señor, seas con él. Con su ministerio, Señor, te doy gracias por su libro. Te pido, Señor, que bendigas a la iglesia aquí, a los hermanos que estuvieron aquí con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.